Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 18 de mayo de 2016, a las 19 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Por su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Eddie Aguirre, presente. Magistrado María Concepción Pérez, presente. Magistrada Emilia Vera González. Magistrada presidenta Rosalba Garza Robles. Presente. Magistrada presidenta, informa usted que están presentes los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum legal para sesionar válidamente. Y 5 recursos de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano, con la clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso correspondiente, publicados en los estados de este tribunal. Es la cuarta magistrada presidenta. Gracias, señor Secretario General. Compañeros integrantes del Pleno, están a su consideración los asuntos a analizar y resolver. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Aprobado, muchas gracias. Señora Secretaria Licenciada Gloria Graciela Reina Hagelsiel, por favor dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vera González. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrada. Doy cuenta de los expedientes identificados con las claves TRA 25-2016 y su acumulado TRDC 34-2016, por medio de los cuales la ciudadana Ana Laura George Zúñiga impugna el acuerdo identificado como YETAM CG 105-2016, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en cumplimiento de la resolución dictada por el Pleno de este tribunal dentro del expediente TERDC 31-2016, en el que se revocó el acuerdo YETAM CG 84-2016, que en lo que aquí concierne ordenó la sustitución de la ciudadana Ana Laura George Zúñiga como primer regidor propietario de la planilla que encabeza el ciudadano Armando Treviño Rivera por la vía independiente del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. Conviene precisar que en cuanto al recurso de apelación, esta ponencia advierte que la actora carece de legitimación para impugnar el acto del que se duele por esta vía, pero en virtud de que ejerció el mismo derecho mediante el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano y no se actualizó causal de improcedencia alguna en el mismo, se propone entrar al estudio de fondo escribiendo la actor en esencia los siguientes agravios: que el acuerdo impugnado viola sus derechos político-electorales para ser votada, así como también sus derechos humanos, entre ellos el de audiencia, que fue privada del derecho adquirido a ser candidata a primer regidor en la planilla para el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, violándose en su perjuicio el derecho humano de audiencia. Del estudio y análisis en conjunto de los agravios manifestados por la apelante, esta ponencia propone declararlos infundados en razón de lo siguiente: la sustitución de la cual se duele la recurrente tiene su origen en el cumplimiento de la responsable a la sentencia recaída dentro del expediente TRDC 31-2016, emitido el 20 de abril de este año por el Pleno de este órgano jurisdiccional. Resolución que, al no haberse recurrido en tiempo y forma, se encuentra firme por tratarse de una sentencia de fondo, quiere la calidad de definitiva e inatacable. En dicha resolución se determinó la sustitución de la recurrente por el C. Jesús de los Ángeles López Gracia, en atención a que éste formaba como primer regidor propietario parte de la planilla encabezada por Armando Treviño Rivera, que cumplió con los requisitos constitucionales y legales, entre otros la reunión del apoyo ciudadano, equivalente al 3% de la lista nominal del municipio de Matamoros, Tamaulipas, y en cuyo favor se emitió el dictamen de candidatura independiente. Luego entonces, si la ciudadana Ana Laura George Zúñiga no parecía contemplada en la planilla propuesta por el C. Armando Treviño Rivera, no presentó ante el YETAM escrito de manifestación en la cual externara su intención de participar en el proceso de elección para ocupar el cargo de regidora, y tampoco obtuvo de manera conjunta el respaldo ciudadano equivalente al 3% de la lista nominal de electores del municipio de Matamoros, Tamaulipas, ni generó en su favor el derecho de ser reconocida como candidata independiente en la declaratoria otorgada por la autoridad electoral mediante el acuerdo YETAM CG 54-2016, es claro que para esta autoridad que no reunió los requisitos para ser candidata, como lo afirma en su escrito de demanda. No obstante lo anterior, y con la finalidad de ser exhaustivos, tomando en cuenta que la actora se duele de que el acto reclamado violó en su perjuicio derechos adquiridos y derechos humanos, esta ponencia advierte que en el presente asunto del dictamen emitido por la Comisión Especial del YETAM
sobre la declaratoria de procedencia de candidatura independiente y posteriormente por la resolución firme de este órgano jurisdiccional, que el C. Jesús de Los Ángeles López Gracia apareció como primer regidor en la lista original presentada por la planilla que lo postuló ante el Consejo General del Vietnam. Por ello, tiene derecho de preferencia sobre la obra actual, un derecho adquirido, concreto e identificado y únicamente para efectos de su eficacia. Asimismo, esta ponencia advierte que el derecho que alega la C. Ana Laura George Zúñiga es de carácter político e individual, es decir, de la misma jerarquía que el de Jesús de Los Ángeles López Gracia, a quien este tribunal le reconoció un derecho adquirido de carácter político previo al de la promovente. Por otro lado, si bien es cierto que la autoridad que se señala como responsable al dar cumplimiento a la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional y realizar la sustitución del primer regidor propietario en la planilla que encabeza, el sea Armando Treviño Rivera, omitió dar vista a la obra actora y por ello la promovente se duele de que se violentó su garantía de audiencia. Cabe señalar que el procedimiento para hacer pública la presentación de un medio de impugnación incluye la publicación en Internet y en los estados de la responsable. Por ello, la actora estaba en posibilidad de conocer la reclamación, exponer alegatos respecto de las pretensiones del actor y estar al pendiente de lo resuelto, señalar domicilio para recibir notificaciones a efecto de que le hiciera de conocimiento personal la determinación que se tomó. No obstante lo anterior, la obra promovente omitió comparecer como tercer interesado del juicio en el que se dictó la sentencia que la responsable cumplimentó, es decir, se mantuvo ajena a la relación procesal surgida con la instauración del juicio promovido por Jesús de Los Ángeles López, mismo que la autoridad competente publicitó por medio de estrados, por lo tanto no puede dolerse ahora de que se le violentó la garantía de audiencia. En atención a lo antes señalado, tomando en consideración que la sentencia emitida dentro del expediente PE-RDC 31-2016 se encuentra firme, que la autoridad responsable emitió el acuerdo impugnado en cumplimiento de la misma y que los derechos político-electorales de ser votado de Jesús de Los Ángeles López Gracia prevalecen sobre los de Ana Laura George Zúñiga, esta ponencia propone declarar infundados los agravios y confirmar el acto impugnado. En la cuenta magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta del recurso de apelación acumulado, por si quisieran hacer alguna manifestación. Por favor, magistrada, ponete. Brevemente. Aquí tenemos que son tres los agravios que plantea fundamentalmente la promovente. Se duele de que se violaron su derecho político electoral de ser votada porque consideró que ella había reunido los requisitos como para ser candidata, y asimismo se duele de que se violaron sus derechos humanos, el derecho adquirido como candidata y sus derechos humanos, entre ellos el de que no se observó la garantía de audiencia. En esto, uno de los primeros aspectos que se abordan en el proyecto que se propone a su consideración es que el acto reclamado deriva del cumplimiento de una sentencia emitida por este tribunal. Esta sentencia fue dictada en el expediente del recurso de apelación 31 del presente año, y por ser una sentencia de carácter de fondo y no va a ser impugnado en tiempo y forma, adquirió la calidad de cosa juzgada y por lo tanto inatacable. Ahora, en precedentes anteriores, en el RAP 15, en el 31, se expresaron argumentos que fueron confirmados por la Sala Monterrey en el sentido de que el hecho de que Jesús de Los Ángeles haya aparecido desde un principio en la planilla presentada por el señor Armando Treviño Rivera como aspirante a candidato independiente a la alcaldía de Matamoros, Tamaulipas, y que él, junto con los demás integrantes de la planilla, hayan realizado y cumplido con todos los requisitos y términos de ley y condiciones de buscar el apoyo del 3% de la lista nominal del municipio de Matamoros, y que haya obtenido a su favor la declaratoria, no facultaba a la persona que encabezaba la planilla para que de una manera ilegal y arbitraria hiciera sustituciones. Por lo tanto,
cuando dice y afirma la promovente que ella reunió los requisitos, en el proyecto se menciona que de ninguna manera cumplió esos requisitos, puesto que no cumplió todo lo que sí a su vez había cumplido Jesús López, Jesús de los Ángeles López. En consecuencia, el derecho de ser votada, la misma Constitución lo señala en su artículo 35, la federal y la local en el artículo 7, debe reunirse bajo ciertas condiciones, cumplirse condiciones y términos de ley, que no cumplió. Por lo tanto, su derecho prevalece, el derecho de Jesús de los Ángeles prevalece sobre el de ella, y el de la audiencia, pues la autoridad responsable en su momento publicitó por los estrados el inicio, no compareció como tercero perjudicado, y aún en el supuesto de que esta autoridad considerara que se revoca para efecto de la vista, pues no tendría ninguna consecuencia, puesto que la resolución se dictó en cumplimiento de una sentencia firme e inapelable. Gracias, magistrada ponente. Perdón, magistrado, ¿alguna intervención? Señor secretario, sírvase a tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada. Magistrada ponente Emilia Vera. Con el proyecto. Magistrado Eli Salida. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta Marcela Rafael. A favor del proyecto. Magistrado Presidente Juan Mortel, que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos y los resultados que dijeron en el pleno de este. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número TRAP 25/2016 y acumulado TRDC 34/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se determina la acumulación del expediente TRDC 34/2016 al diverso TRAP 25/2016. Segundo, se declaran infundados los agravios vertidos por la parte actora por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero, se confirma el acto impugnado. Cuarto, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Quinto, glósese copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado en la misma. Ahora bien, señor secretario, licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Eli Isabel. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRDC 37/2016 relativo al recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano presentado por el ciudadano José Julián Sacramento Garza en contra del acuerdo IETAM SG 86/2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Persaltum contra el acuerdo CPN SG 043/2016 expedido por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. En el asunto de cuenta se propone desechar el medio impugnativo por tener certeza de que su presentación fue extemporánea, toda vez que el acto reclamado deriva primeramente de la emisión del acuerdo CPN SG 04/2016 del Comité Directivo Nacional del Partido Acción Nacional de fecha 22 de marzo. Asimismo, del acuerdo IETAM CG 86/2016 del Consejo General del IETAM del 3 de abril, en tanto que el ciudadano José Julián Sacramento Garza presentó su demanda en contra de estos hasta el 7 de mayo del año en curso, de lo que se infiere que transcurrieron días en exceso hasta la presentación de su inconformidad, superando en demasía el término establecido por el artículo 12 de la ley adjetiva que nos rige, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 14, fracciones octava, segunda parte y décima de la Ley de Medios de Información Electorales de Tamaulipas, que establece como causa de procedencia la presentación extemporánea de algún medio de impugnación, así como por no agotar las instancias partidarias en tiempo y forma, es de resolverse en los términos ya referidos. Por cuanto a eso, en el proyecto que doy cuenta, con el proyecto de resolución del expediente T-RDC 39/2016, relativo al recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano presentado por la ciudadana Eloísa Morales Robles en contra del acuerdo IETAM SG
105/2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Este acto reclamado consistió en que la quejosa pretendía que se revocara el acto impugnado en la parte conducente al registro del ciudadano Jesús de los Ángeles López Gracia, a cargo del primer regidor, a integrar la planilla del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, y en su lugar se nombrara a una persona de sexo femenino con el propósito de consolidar el principio de paridad y de alternancia de género. En el asunto de cuenta se propone desestimar los agravios de la quejosa y confirmar el acuerdo IETAM-CG 105/2016 del 25 de abril del año en curso, emitido por el Consejo General del IETAM, en razón de que el acto que supuestamente le reparaba perjuicio era ya cosa juzgada. Es cuanto, magistrada presidenta, señores magistradas, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, está a su consideración por si hubiera alguna intervención. Magistrado ponente. Este asunto, al igual, buenas tardes, compañera magistrada, buenas tardes, compañeros. Este asunto, al igual que el que planteaba la ponencia de la magistrada Emilia Vela González, tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia de amparo dictada por la ponencia de la magistrada presidenta, en la cual se ordenó que se sustituyera al primer regidor por ser este quien había logrado la declaratoria en su favor para ser candidato independiente al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. Se dicta la sentencia, se ordena al Instituto Electoral del Estado que dé cumplimiento, y del cumplimiento de sentencia, acuerdo 105, viene ahora la Eloísa Morales Robles, quien es candidata a quinta regidora de esa planilla de candidatos independientes, y dice: esa sustitución que ordenó el tribunal, al haber acatado la sentencia que el Consejo General, violó en mi perjuicio el principio de paridad de género, y que la sentencia que dictó este órgano jurisdiccional no obligaba al Instituto Electoral a poner a este hombre, sino haber valorado o ponderado la cuestión de paridad de género. La litis en el expediente puesto a consideración de este pleno es: ¿puede este tribunal revocar un acuerdo emitido por el Instituto Electoral de Tamaulipas en cumplimiento de una sentencia de este mismo órgano jurisdiccional? Evidentemente que no. Pues sí, lo que está haciendo la autoridad administrativa electoral es acatar el cumplimiento de esta sentencia, y máximo de enjuiciársele por ese tribunal, pues sería de elogiársele. Por otra parte, la quinta regidora, esta señora Morales Robles, dice: al cumplir esa sentencia no debieron de haber puesto a Jesús de los Ángeles López Gracia, que ya tenía ganado un derecho humano de naturaleza político adquirido porque había participado en el proceso de selección de candidaturas independientes, sino a una mujer. Y este tribunal está invocando de que en materia de candidaturas independientes la autoridad administrativa electoral no está obligada a acatar la paridad de género, y no es algo que nosotros nos estemos sacando de la manga, porque estamos conscientes de que la jurisprudencia para los partidos políticos está encaminada, y la propia Constitución, a que acaten la paridad de género. Sin embargo, al resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucional 45/2015, que se originó o se instauraron con 46 que se instauraron con motivo de la impugnación de las leyes electorales que emitió el Congreso del Estado de Tamaulipas, y que son precisamente las que regulan este proceso electoral, pues ahí dijo la Suprema Corte que en materia de candidaturas independientes no existe la paridad de género, porque la esencia de eso es la representación y el apoyo ciudadano. No obstante que en la mayoría de las candidaturas independientes que hemos conocido, este tribunal ha observado que vienen integradas por hombres y por mujeres. Y tenemos que este tribunal pues se encuentra obligado a acatar, en términos del artículo 105, fracción segunda, último párrafo, y artículo 43 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la ley fundamental, los criterios que asume la Suprema Corte de Justicia, máxime cuando son aprobados por 8 votos. Y yo nada más llamo la atención de un dato: dicha sentencia de acción constitucional nos fue notificada a este tribunal precisamente porque tenemos que acatarla el 8 de diciembre de 2015 mediante oficio 4275. En ese sentido, la ponencia está valorando en el proyecto que, en cuanto al agravio de paridad de género, nos sometamos a lo establecido ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como decía
un señor magistrado, un tribunal colegiado, líbreme, Señor, de contradecir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido se está proponiendo desestimar los agravios que hace valer la justiciable Eloísa Morales Robles. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado, por ¿alguna otra intervención? Señor secretario general, si se sirve tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente, Eric Xavier Medina. Magistrada María Concepción Reyes. A favor de los proyectos. Magistrada Emilia de la González. Por los proyectos. Magistrada Marcelo Valencia. Con los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos han sido aprobados por la unanimidad de los votos de los magistrados que integran el pleno de sesión. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TRC 37/2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desecha de plano el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por el ciudadano José Julián Sacramento Garza, en contra de los acuerdos IETAM-CG-86-2016 del Instituto, de fecha 3 de abril del año que transcurre, y CPN-SG-043-2016 del Consejo Político del Partido Acción Nacional del 22 de marzo del presente año, por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo, notifíquese la presente en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado por el número de expediente TRDC 39/2016, se resuelve de la siguiente forma. Primero, se desestiman los agravios esgrimidos por la ciudadana Eloísa Morales Robles para controvertir el acto impugnado en atención a las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo IETAM-CG-105/2016 de 25 de abril del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, señor secretario, licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor de cuenta con los proyectos que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Señora magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución de los recursos de apelación TRAP 26/2016 y de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano TRDC 38/2016, interpuesto por Arturo Mengol Mota Alvarado en contra del acuerdo y estancia que 105/2006 de fecha 25 de abril del presente año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en cumplimiento a la resolución dictada por el Pleno de este Tribunal en el expediente TRDC 31/2006, en la cual se ordenó la sustitución de Ana Laura George Zúñiga como primer regidor de la planilla que encabeza Amando Treviño Rivera, Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. En primer término, debe señalarse que los recursos de apelación y de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano presentados por el actor se advierte que existe conexidad en la causa, porque la autoridad responsable y el acto impugnado son idénticos, por lo cual, en aras de garantizar la economía procesal y con el fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias, esta ponencia propone se decrete la acumulación del expediente TRDC 38/2016 al diverso TRAP 26/2016, debido a que fue este el primero que se realizó ante este órgano jurisdiccional. Ahora bien, del estudio integral de los escritos recursales se advierte que el actor esencialmente hace valer el siguiente motivo de disenso. Aduce que la responsable incumplió con el principio de paridad de género que se encuentra inmerso en el artículo 229 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, por previo a aprobar el registro de la planilla en términos del diverso 227, la responsable debió requerir a su representada para que solucionara la disparidad existente entre hombres y mujeres. En su opinión, tal situación vulnera el principio de igualdad en la contienda, pues al ser aprobada la planilla con 8 hombres y 6 mujeres como candidatos a regidor propietario, existe desigualdad de condiciones que a la postre ante el electorado se ve la planilla como discriminatoria de mujeres. Por tanto, considera que al quedar en desventaja ante las demás planillas contendientes de la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulipas, el acuerdo que se combate debe ser revocado. Esta ponencia considera que el agravio hecho valer por el actor debe estimarse,
toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas estableció que en relación a las candidaturas independientes de ayuntamientos no existe una obligación en las legislaturas estatales de cumplir con el principio de paridad de género, toda vez que lo que se privilegia con dichas candidaturas es el derecho al voto pasivo y no la asignación de candidaturas al interior de los institutos políticos. Por ello, se concluye que fue acertado lo sostenido por la responsable en el acto impugnado, en el sentido de aprobar el registro del ciudadano Jesús de los Ángeles López Gracia como candidato independiente al cargo del primer regidor propietario de la planilla encabezada por Armando Treviño Rivera al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, dado que no estaba obligada a observar las reglas del principio de paridad, máxime que dicha aprobación fue en acatamiento a una ejecutoria de este tribunal. En consecuencia, esta ponencia propone se confirme el acuerdo impugnado. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano TRDC 36/2016, interpuesto por Nancy Leticia Puentes Guajardo en contra del acuerdo de alcance que 117/2016 de fecha 9 de mayo de 2016, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el cual se determinó la improcedencia de la declaratoria de la actora para registrarse como candidata independiente para la Diputación del Distrito 9 de Vallehermoso, Tamaulipas. La actora, en su escrito de demanda, hace valer esencialmente los siguientes motivos de disenso. Inciso A. Señala que el responsable, sin más sustento que una afirmación dogmática de un supuesto cambio de domicilio, desestimó 80 cédulas de respaldo ciudadano, lo que a su parecer viola su derecho a ser votado, que sumadas a las validadas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores alcanzaría el requisito del 3% de apoyo ciudadano. Segundo agravio, inciso B. Aduce que la emisora del acto interpretó de manera indebida la ley aplicable, dado que el constituyente permanente no quiso decir que el respaldo ciudadano tendría que alcanzar la cifra porcentual del 3%, sino que debía rondar o acercarse a ese parámetro legal. En cuanto al primer agravio, esta ponencia considera que es infundado, toda vez que no obstante que el accionante se impuso sobre las inconsistencias detectadas por la DF en 152 apoyos ciudadanos, únicamente validó 32, incumpliendo en aclarar 120, los cuales la responsable los tuvo como desestimados. Por ello, la determinación asumida por la responsable de desestimar 80 cédulas de respaldo ciudadano no se basó en una afirmación dogmática de un supuesto cambio de domicilio, sino que dicha decisión está respaldada en que la recurrente no solventó las inconsistencias detectadas por la DF, lo cual demuestra que incumplió con el apoyo ciudadano del 3%, situación que originó, como acertadamente lo determinó la responsable, negar el registro como aspirante a candidato independiente. Por otra parte, en cuanto al segundo motivo de disenso, de igual forma esta ponencia considera que es infundado, ya que la exigencia del 3% de apoyo ciudadano, tal como lo disponen los artículos 10 y 28, último párrafo de la ley electoral local, representa una obligación que debe ser tomada con plenitud. Máxime que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en la acción de inconstitucionalidad 45/2015 y sus acumuladas declaró válido el requisito del 3% de apoyo ciudadano que deben reunir los candidatos independientes para que se otorgue el registro. Con base en tales consideraciones, se concluye que la responsable actuó pegada a derecho al ceñir su decisión a lo resuelto en la ejecutoria referida. Por ende, esta ponencia propone que se confirme el acuerdo impugnado. Es la cuenta magistrada, presidente. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. En el caso de ser la ponente, no voy a permitir nada más hacer una consideración. De los primeros dos asuntos, verdaderamente es prácticamente los mismos agravios que ya se han señalado en el asunto de la magistrada Emilia Vélez y el magistrado Izaguirre. Estoy de acuerdo con los dos. Mi proyecto se propone, como lo han escuchado, en el mismo sentido, y creo que ahí no cabe duda de que estamos en el mismo criterio que ya se ha sostenido en ese tribunal. El comentario que quiero hacer va en relación al asunto de la candidata independiente Nancy Leticia Fuentes Guajardo, que ella era aspirante para ser diputada por el Distrito 9 de Vallehermoso, Tamaulipas, y quiero nada más recalcar una situación. Aquí ya hay una historia, digamos. Esta ciudadana que pretende ser candidata independiente acude para ser aspirante ante el Instituto Electoral Local,
hace toda su manifestación necesaria, presenta el escrito de intención y logra ser aspirante. Y entonces llega el momento de recabar el apoyo ciudadano. Lo recaba, se llega el momento donde en un primer momento el instituto hace una declaratoria donde se le niega el registro como candidato independiente porque le hacen falta una cantidad de firmas para obtener el 3% del apoyo ciudadano. En ese momento la actora viene con nosotros, presenta un medio de impugnación donde señala que no se le dio una garantía de audiencia por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y solicita que se le diera esa audiencia para efecto de que ella supiera exactamente de esas 152 inconsistencias que se le señalaban, cuáles eran y en qué casos específicos para poder subsanarlas. Así se hizo, efectivamente se le da ese derecho y se le da la garantía de audiencia, se le ponen a la vista cuáles son esas 152 inconsistencias por diferentes situaciones, cambio de domicilio o por no corresponder al distrito, varias circunstancias. Se le pone a la vista para efecto de que pudiera subsanarlas y no las subsana. De esas 152 únicamente logra subsanar 32, le faltan 80 cédulas de apoyo ciudadano para lograr ese 3%. Es decir, ella requería 2.987 para obtener el 3% y lograr su registro como candidata independiente y se queda con 2.907. ¿Ok? Después de que en este segundo momento, donde ya tiene la oportunidad de subsanar esas inconsistencias y no las obtiene, se le hace una declaratoria por parte del instituto donde se le niega el registro como candidata independiente y es el medio de impugnación que estamos conociendo ahorita. Y lo que queremos proponer, propongo en mi ponencia a este pleno, es pues declarar infundados. ¿Por qué razón? Ella señala que se le viola su derecho a ser votado y básicamente me llama la atención que ella dice que el constituyente permanente, es decir, que lo que señala nuestra legislación local, no quiso decir que el respaldo ciudadano tendría que alcanzar la cifra porcentual del 3%, sino que debía rondar o acercarse a ese parámetro legal. Eso es lo que ella está diciendo, con lo cual no estamos de acuerdo. Ya insistimos, se ha señalado en otros medios de impugnación que se ha resuelto en este propio tribunal en ese sentido y máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta misma acción de inconstitucionalidad 45 de 2015 y acumuladas ha señalado que ese 3% es legal, es una facultad del legislativo local poder poner ese porcentaje, considera, analiza y señala, manifiesta la Suprema Corte que no es excesivo ni desproporcionado en virtud de que precisamente lo que se persigue es un fin constitucional en el sentido de que quien aspire a obtener un cargo de elección popular como candidato independiente, por la vía independiente, tenga por lo menos un grado mínimo de representatividad en la población. Entonces, en este caso sí les propongo, ¿verdad?, que se declaren infundados agravios porque la hoy actora tuvo su oportunidad de tener a la vista las inconsistencias, no pudo subsanarlas, efectivamente se queda a 80 cédulas ciudadanas de poder obtener su registro, pero no le da para llegar al 3%. Y la legislación es muy clara, la interpretación de la Suprema Corte es muy clara, tiene que ser el 3%, no lo obtiene, no se considera que no tiene por qué serle otorgado su registro como candidato independiente, entonces por eso se propone declarar infundados agravios. Esa sería la cuenta. No sé si alguien más desea hacer alguna manifestación. Yo nada más para algo propio de las palabras suyas, magistrada presidenta, pero para resaltar cómo en su proyecto la aquí justiciable sí tiene un antecedente, el SUB-REC 192-2015, promovido por Guillermo Cienfuegos Pérez, conocido como Lagrimitas, donde él también se quedó por ya merito o cerca del porcentaje exigido por la ley electoral de Jalisco y el propio Tribunal Electoral Federal ya había reconocido, pero ya es hay elementos diferentes, como bien lo destaca usted en su proyecto, porque allá no se había dado la garantía de audiencia que aquí ya les dio la DRF derivado de la sentencia de la Sala Regional. Por lo tanto, en el mismo proyecto atinadamente se pondera que no se atienda
ese antecedente, me parece que era algo que había que presentar. Muchas gracias, magistrado. Gracias, ministro Aguirre. ¿Algún otro comentario? Señor secretario general, sírvase a tomar la votación, por favor. Magistrado ponente Marcela Laura Garza López. Con mis proyectos. Magistrado Eri Isabel Pedro. Con los proyectos. Magistrado María Concepción Reyes. A favor de los proyectos. Magistrada Emilia Vera González. Con los proyectos. Magistrado presidente, informa usted que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de los votos de los magistrados que integran el pleno de este lugar. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 26/2016 y acumulado TRDC 38/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se acumula el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano TRDC 38/2016 al recurso de apelación TRAP 26/2016 debido a que fue este el primero que se registró en este órgano jurisdiccional. Por ende, agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria al citado expediente acumulado. Segundo, se desestima el concepto de agravio hecho valer por el impugnante por los motivos expresados en el considerando octavo de esta sentencia. Tercero, se confirma el acuerdo IETAM-CG-105/2016 de fecha 25 de abril de 2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que se aprueba el registro del ciudadano Jesús de los Ángeles López Gracia como candidato independiente al cargo de primer regidor propietario de la planilla encabezada por Amando Treviño Rivera al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas. Cuarto, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archives el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TRDC 36/2016, se resuelve de la siguiente forma. Primero, son infundados los conceptos de agravio hechos valer por la actora por los motivos expresados en el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo IETAM-CG-117/2016 de fecha 9 de mayo de 2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el cual se determina la improcedencia de la declaratoria ciudadana Nancy Leticia Fuentes Guajardo para registrarse como candidata independiente a la Diputación del Distrito 9 de Vallehermoso, Tamaulipas. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archives el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 19:38 de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.